Los recientes anuncios de Ursula von der Leyen en la Unión Europea y de los diferentes Estados miembros de cara a invertir grandes cantidades de dinero en materia de seguridad y defensa han generado un debate que siempre ha estado presente ahí. ¿Es invertir en defensa algo de imbéciles? ¿Tiene sentido invertir en esta materia o es totalmente contraproducente y comprar tanques y aviones o producirlos lo único que hace es gastar dinero que se podría dedicar, por ejemplo, a la seguridad social, a mejores carreteras, mejor infraestructura pública, etcétera? Pues bien, este es precisamente el tema que quiero tratar en el vídeo de hoy y lo haré con un ejemplo muy claro, el de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y especialmente en lo que se refiere a la industria aeronáutica. Así pues, si te apetece ver este vídeo, te invito a quedarte. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política de Political Run. Para empezar este vídeo, me gustaría que nos trasladásemos a los felices años 20 en Estados Unidos. Hollywood y el jazz están de moda y sobre todo Nueva York se ha convertido en la capital del mundo. Y dentro de Nueva York tenemos Wall Street, y es que las finanzas parecen que por sí solas pueden mantener el nivel de los precios en todo el país. Sin embargo, este periodo de felicidad acaba de forma abrupta en 1929, con el mayor crack bursátil de toda la historia de Estados Unidos, que generó lo que se conoce como la Gran Depresión. Ese periodo de entre 1929 y 1939, es decir, una década entera, en la que Estados Unidos tuvo tasas de paro por encima del 25%, perdió aproximadamente el 50% de su industria y además, por supuesto, esto se tradujo en una pérdida de alrededor de un tercio del PIB, es decir, en torno al 33% del PIB se perdió a lo largo de esta década. Sin embargo, Estados Unidos consigue salir airosamente de esa Gran Depresión y precisamente acaba en 1939, es decir, coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión e inició el mayor periodo de crecimiento económico y desarrollo tecnológico de la historia moderna del país? Pues precisamente fue la inversión en defensa y sobre todo la inversión en defensa como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, nos trasladamos al año 1937. La industria aeronáutica estadounidense es muy pobre, muy deficitaria en comparación con la de otros países. No lidera para nada el sector. En este sentido, os doy unos datos. Ese mismo año, el valor total de la industria aeronáutica estadounidense equivale aproximadamente a un cuarto del valor de la industria conservera. Es decir, es una industria que tiene muy poca presencia en la economía del tío Sam. Asimismo, ese año 1937 se producen alrededor de 3.100 aviones, la mayoría de ellos de carácter civil. Es más, para 1940 el ejército de los Estados Unidos solo tiene 2.665 aviones, aproximadamente una décima parte que la Luftwaffe alemana, además de que la mayoría de ellos se encuentran en un estado penoso, son viejos o tienen carencias de mantenimiento. Durante los años de la Gran Depresión, la empresa Boeing, que hoy en día todos conocemos, estuvo a punto de quebrar porque de hecho el Estado canceló los contratos para la producción de bombarderos B-17, que finalmente serían fundamentales en la Segunda Guerra Mundial y muchos años después. Con todo, la industria aeronáutica va a sobrevivir y en primer lugar lo empieza a hacer gracias a la inversión extranjera que permite Estados Unidos y llega principalmente de Europa. Hablamos aquí de Reino Unido y Francia, que a medida que ven la Segunda Guerra Mundial acercarse, empiezan a rearmarse y como tienen una gran necesidad, pues también buscan proveedores extranjeros. Esto lleva a que en 1938 Reino Unido encargue a Lockheed Martin un contrato por valor de 25 millones de dólares para producir bombarderos Hudson. Para que os hagáis una idea, Lockheed Martin, que hoy en día todos conocemos por haber producido algunos de los cazas de mayor tecnología estadounidense, tenía aproximadamente unos ingresos anuales en aquella época, en 1938, de 1 o 2 millones de dólares anuales. Es decir, recibe un contrato de 25 millones de dólares teniendo unos ingresos anuales en aquel momento de 1 o 2 millones de dólares. Vamos, que Reino Unido salvó a Lockheed Martin y le dio un impulso nunca antes visto. Pero no solo pasó eso en el caso de Lockheed, sino también tenemos, por ejemplo, el de la famosa empresa de motores para aviones Pratt Whitney, que recibió en 1938 un pedido por valor de 1 millón de dólares de Francia y además este pedido se renovó en 1939 por valor de 85 millones de dólares para producir muchísimos motores. Para que os hagáis una idea, Pratt Whitney en 1938 estaba prácticamente en quiebra. Si no fuera por Francia, hubiera desaparecido. Es más, para 1940, Francia y Reino Unido habían invertido aproximadamente 573 millones de dólares en la industria aeronáutica estadounidense, el equivalente a 12.800 millones de dólares a día de hoy.
Sin embargo, el verdadero impulso llegaría desde el Estado. Y es que también en ese año, en 1940, Franklin Roosevelt destinó 1.200 millones de dólares a la industria aeronáutica estadounidense, el equivalente a día de hoy a 26.800 millones de dólares. El objetivo de Roosevelt era producir anualmente 50.000 aviones de guerra. O lo que es lo mismo, Roosevelt quería producir en un solo año lo mismo que Estados Unidos había producido a lo largo de toda su historia, porque sí, hasta 1940 Estados Unidos había producido en total alrededor de 50.000 aviones. Pero la cosa no quedó aquí y fue a más. En 1941 el Congreso de Estados Unidos aprobó un nuevo paquete, esta vez dirigido a toda la industria de defensa por valor de 12.000 millones de dólares, el equivalente a día de hoy a unos 300.000 millones de dólares, con el objetivo de impulsar todo lo que tenía que ver con la materia de seguridad y defensa. Ese año, por tanto, Estados Unidos invirtió más dinero en seguridad y defensa que en los anteriores 10 juntos, lo que también nos recuerda, por ejemplo, lo que le ha pasado a Ucrania, que ha tenido que invertir en los años de la guerra más que en todos los anteriores. Pero la cosa no se quedó aquí. Y es que Estados Unidos también en 1941 reformó la ley de préstamos para poder prestar más dinero a sus aliados en Europa. Recordemos que durante los años más duros de la Segunda Guerra Mundial, países como el Reino Unido llegaron a destinar el 50% de su PIB para financiar la guerra, es decir, el 50% de su riqueza nacional. Y obviamente el ejército british no podía adquirir gran parte de su equipamiento militar dentro de su propio país, sino que se lo traían de fuera, de Estados Unidos, y ese equipamiento también se compraba con dinero estadounidense. O lo que es lo mismo, Estados Unidos le prestaba dinero al Reino Unido para comprar armamento y el Reino Unido destinaba ese dinero a comprar armamento estadounidense. Por lo que de alguna manera es la pescadilla que se muerde la cola, porque el dinero acaba retornando al país que lo ha cedido. Esto mismo puede pasar también en el caso de Ucrania. O incluso cuando Estados Unidos ha donado dinero directamente a Ucrania para que compren armamento, ¿a quién le han comprado el armamento sino a Estados Unidos? De hecho, esta sinergia ha sido muy positiva hasta el día de hoy, pues desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, este proceso ha generado que todos los ejércitos europeos dependan en mayor o en menor medida de Estados Unidos, ya que desde la Segunda Guerra Mundial empezaron a comprarles armamento y desde entonces no han podido dejar de hacerlo en ciertos aspectos, aunque han podido desarrollar una industria nacional, en gran medida también han dependido de los estadounidenses para poder seguir adquiriendo determinado equipamiento militar. Pero volviendo al caso, como podemos ver, se hizo una grandísima inversión por parte de Estados Unidos en seguridad y defensa. Y esto ¿se tradujo en beneficio económico? Pues sí. Por poneros el caso de nuevo de la industria aeronáutica, en 1940 apenas 50.000 trabajadores se dedicaban al fuselaje de los aviones. Sin embargo, para 1944, 1.000.000 de trabajadores se dedicaban a esta materia. Y es que además todo acabó mezclándose, porque por ejemplo muchos de los componentes que necesitaban los aviones no los hacía Lockheed Martin ni Boeing, sino que los hacían empresas como Ford o Chrysler, porque al final todo se acabó mezclando, lo civil y lo militar, y todos dependieron de todos. Y lo que es más importante, todos aprendieron de todos. De hecho, entre 1939 y 1945, el 56% de los motores de avión de guerra fueron producidos por marcas de coches como Ford o Chrysler, lo que nos da un dato más de esas sinergias positivas que se generaron y se unieron a otros factores como por ejemplo la inclusión de la mujer en el mundo laboral. En definitiva, para cuando acabó la guerra, la industria aeronáutica estadounidense era la mejor del mundo en términos de producción y eficiencia, así como de calidad, puesto que en el periodo de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos acabó fabricando un total de 325.000 aviones, más que Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Japón juntas. Un absoluto éxito, un éxito rotundo. En este sentido, también cabe destacar que cuando terminó la guerra, además, el 90% de estas fábricas estaban bajo dominio estatal, es decir, eran de propiedad estatal. ¿Y qué hizo el Estado con ellas? Puesto que ya no se necesitaba ese volumen de producción, pues muchas se transformaron en infraestructura pública como aeropuertos y otras tantas fueron vendidas a un precio muy reducido a las empresas privadas, algo que si bien supuso una pérdida de dinero en el corto plazo, también implicó que estas empresas, muchas de las cuales las conocemos, Lockheed Martin, Boeing, partieron con una gran ventaja tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, puesto que la industria de la competencia había quedado destrozada y encima ellos ahora tenían las fábricas más modernas del mundo. En definitiva, fue un win-to-win, por lo que sí podemos concluir, tanto por los datos de la industria de defensa como por los de la industria aeronáutica concretamente, que la inversión en defensa fue muy positiva. Se calcula que aproximadamente cada 10% de investigación en I+D militar se retornó con un 5% de I+D en general en todo el mundo privado. Además de que, por supuesto, desde entonces todas estas compañías son referentes en el sector hasta el día de hoy.
Por no hablar del hecho de que, como podéis ver en este gráfico, entre 1940 y 1945 el PIB estadounidense se duplicó. Es decir, no solo recuperó el 27% que había perdido durante la Gran Depresión, sino que encima lo superó con creces. Al final de la guerra, incluso, aunque por supuesto hubo un pequeño periodo de crisis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, lo cierto es que su economía acabó mucho mejor de lo que había empezado, algo que no pudieron decir ninguno de los otros países que participaron directamente en la Segunda Guerra Mundial, ya que tuvieron un coste económico y demográfico muy alto. En conclusión, a la pregunta inicial de este vídeo, podemos decir que no, invertir en defensa no es de imbéciles. Es más, aparte de ser buenos en términos de seguridad nacional, de disuasión y, por supuesto, de beneficiar a una de las industrias que puede desarrollarse dentro de tu país, también lo es en general para todo el sector privado, para el mercado laboral y, por tanto, para el bienestar de la nación. Ahora bien, el caso estadounidense también nos ilustra que esto no fue nada sencillo. En todo este proceso, por supuesto, hay muchas claves y muchas personas importantes que participaron para acelerarlo que no he podido mencionar y que jugaron un papel fundamental. Pero más allá de todo esto, yo creo que hay una clave fundamental que es la que quiero reseñar, y es que para que el dinero invertido en defensa retorne al país, es indispensable que se invierta también dentro del propio país. O lo que es lo mismo, si la Unión Europea presenta un plan para gastar 150.000 millones de euros en la industria de defensa, esos 150.000 millones de euros tienen que ir a la industria de defensa europea. Porque si ese dinero se va a comprar armamento de fuera, entonces pues no va a haber ese boom económico ni ese desarrollo tecnológico. Porque al final, como vemos, la clave de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial es que incluso el dinero que prestó, al final acabó retornando al país porque lo utilizaron para comprar armamento estadounidense. Y esto tiene que ser lo mismo. Y aquí está el gran peligro de esta gran inversión que está haciendo la Unión Europea y los Estados miembros. ¿Ese dinero a dónde va a ir? ¿Se va a destinar a desarrollar la industria de defensa europea o se va a gastar fuera de Europa? Y por supuesto, otro punto muy importante pasará porque una vez que ese dinero se quede en Europa, tampoco se puede gastar sin un criterio. Para empezar, los Estados europeos se tienen que coordinar porque Estados Unidos es como un continente. Y al final, pues Europa no es la misma estructura política y tienen que coordinarse para ver cómo distribuyen ese dinero de manera efectiva. Porque si la idea es que damos el dinero repartido entre las grandes potencias y yo me gasto en mi industria nacional lo que toque, aunque sé que el producto de mi industria es una mierda, por ejemplo, que el casco que yo diseño sé que es mucho peor que el francés, pero no, aquí yo con lo mío y se acabó, pues al final no vamos a ninguna parte, porque si es un casco, bueno, pero si encima ya hablamos de tanques, de aviones, pues sencillamente no va a haber una coordinación efectiva. Al final a la Unión Europea también le falta un punto importante que tiene Estados Unidos, que es homogeneidad, que eso al final, si cada uno tiene un ejército, pues es un problema, porque recordemos, siempre hay que decirlo, no hay ejército europeo. Por mucho que lo diga Ursula von der Leyen, no existe el ejército europeo. Lo que hay son 27 ejércitos europeos con grandes dificultades para coordinarse y cada uno con su propia industria nacional y sin interés en, de alguna manera, empezarse a homogenizar todo un poco, que ahí, desde luego, estaría la clave del asunto. Pero bueno, llegamos al final del vídeo y ahora es vuestro turno. ¿Qué pensáis de la inversión en defensa? ¿A pesar de todo, creéis que sigue siendo de imbéciles? ¿O por el contrario, creéis que es fundamental, que deberíamos invertir más en defensa? Por ejemplo, aquí, en la misma España, o en tu país, en Sudamérica. Y más importante aún, ¿creéis que las grandes cantidades de dinero que está prometiendo destinar la Unión Europea y los Estados miembros se destinarán correctamente y beneficiarán a Europa generando un boom económico? ¿O por el contrario, se perderán en una maraña de malas decisiones políticas, burocracia y en general intentar beneficiarse a uno mismo sin pensar en el futuro? O lo que viene siendo lo típico en Europa, es decir, una visión cortoplacista de las cosas que al final reaccionas y opinas de todo, pero a largo plazo las cosas siguen empeorando y no se hace nada. Y también en este sentido, ¿qué opináis de Estados Unidos? ¿Creéis que su modelo de negocios se podrá seguir manteniendo? Pues bueno, os leo en los comentarios, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, recordaros que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Run. Os dejaré el artículo en el que me he basado para hacer este vídeo en la descripción. Ya sabéis, os recomiendo suscribiros, como también os recomiendo suscribiros a mi canal y que me deis like. Y poquito más, nos vemos en el próximo vídeo.